Mi nombre es Claudio, pero me dicen Eddie y te agradezco infinitamente tu apoyo a nuestro canal oficial de YouTube, Nos Confunden, y nuestro Instagram, @nosconfunden. Mantente al tanto ya que seguiremos subiendo contenido relacionado. Capítulo 1. Hacia la Antártida. Mi nombre es William Morris y la historia que contaré va a modificar rotundamente la forma actual de ver al mundo. Sé que a muchos les parecerá increíble y créanme que a mí también, aún habiendo experimentado esta aventura, de haberlo visto con mis propios ojos y con todos mis sentidos. Pero las pruebas son irrefutables para el que quiera verlas y los recuerdos imborrables. Dichas pruebas serán presentadas y la ciencia cambiará también su perspectiva. Otro camino se abrirá en la mente humana para siempre. Respecto a mi vida personal, fui miembro de la Armada Continental, como así se llamó a la Fuerza Naval estadounidense en la Guerra de la Independencia. Estaba casado con Lucy y pensábamos agrandar la familia, pero la guerra pospuso todo plan, como generalmente lo hace, con ese dolor similar a un corte de raíz de aquel brillante árbol que le da vida al jardín, ese dolor inmenso que produce el alejarse de tus seres queridos y dirigirte al mismísimo infierno. Una noche pacífica, luego de la rendición de Saratoga, navegábamos por el norte del Océano Atlántico, rodeando las islas rumbo al puerto de Charleston. La luna llena era la única luz que alumbraba nuestro camino, y durante esa noche miles de historias y anécdotas surgieron entre los muchachos, entre un poco de whisky para calmar ansiedades de una cruda guerra. Ya por entonces se hablaba de los viajes de James Cook y su obsesión por cruzar el círculo polar antártico, aunque no se sabía bien quiénes estaban detrás de su financiación ni por qué de dicha obsesión. Como tampoco estaba muy empapado en el tema de la charla, no me había cautivado lo suficiente. No le prestaba mucha atención a la misma y los muchachos prosiguieron con las historias. El capitán Butler, muy respetado en el grupo, se unió a las historias de navegación comentando que era posible la existencia de un pasaje en algún punto del círculo polar y que ese pasaje podría ser el conector hacia otros mundos. Lo dijo seriamente, sin titubear un instante. Mi atención se volvió hacia él y las 5 o 6 personas que estábamos en ese camarote nos quedamos mudos escuchando su historia. Esperábamos que dijera que se trataba de una broma, pero eso jamás pasó. No podíamos creer que un capitán estuviera contando seriamente que podrían existir tierras detrás del círculo polar antártico. Canal de YouTube Nos Confunden. Instagram @nosconfunden. Butler comentó que conocía de buenas fuentes que provenían de las más altas esferas que estaban investigando y financiando viajes para lograr penetrar el duro clima y unas barreras existentes en las latitudes sur, para encontrar posibles tierras y quizás civilización más allá del continente antártico, y que estaban bastante apurados por llevar a cabo estas misiones, ya que muchos navegantes civiles estaban rodeando la zona y no veían con buenos ojos que alguien más llegara. Esta historia fue aún más larga y con bastante detalle. También comentó que observó con sus propios ojos un mapa que indicaba las coordenadas que podrían ser la apertura de dicho pasaje. Y aunque estaba estupefacto por dicha historia, y creo que los demás también, el cansancio y el estrés que genera un conflicto bélico no podía desaprovecharse. Era el momento perfecto de dicha que genera una brecha de paz para poder dormir algunas horas. El tiempo transcurrió y luego de la famosa guerra, muchos de los buques utilizados por la Armada Continental fueron alquilados, destruidos, capturados o vendidos. Como por ese entonces yo era una persona de buen pasar económico, sobre todo luego de una guerra que podríamos decir triunfante, si es que luego de una guerra se puede llamar así, realicé una oferta por uno de ellos y logré quedármelo.
aunque mis compañeros siempre se mofaron de dicha oferta, ya que ellos dicen que fue ridículamente alta para un buque tan antiguo. La idea del viaje de exploración al sur, luego de la historia de Butler, me generaba aún más interés para ofertar y quedarme con dicho buque. Si bien necesitaba reparación, por consiguiente algún dinero extra, no sentí culpa alguna, ya que lo sentía como una inversión. Si bien desconocía el peligro real de un viaje así, necesitaba proveerme de un gran equipo de navegación. Si bien Lucy no estuvo feliz al respecto de este plan, y esto generó también cierto retraso en llevarlo a cabo, para fines de noviembre pensaba salir de Charleston y dirigirme, con algunas visitas en el camino, directo al continente antártico. Canal de YouTube Nos Confunden. Instagram @nosconfunden. Durante la idea de formación del equipo, hablé con antiguos colegas, algunos de ellos pusieron las excusas más ridículas, y tampoco los culpo. La idea de dicho viaje era realmente poco alentador. Dos de ellos, que estaban esa misma noche que Butler narró su historia, se quisieron sumar apenas les hablé del plan. Pero faltaba lo más difícil, convencer a Butler, quien tenía conocimiento en navegación en base a su experiencia y liderazgo, como así también conocía las coordenadas donde deberíamos dirigirnos. Luego de juntar valor por algunas semanas, contacté al capitán para plantearle mi proyecto y sumarlo al grupo. Fue difícil convencer al capitán de semejante plan, y aunque en su voz noté cierto entusiasmo, declinó mi oferta, y así fue durante un tiempo. De forma inesperada, la mañana del 11 de octubre se presentó en mi hogar con otro compañero llamado Fint. Tenía mapas que nunca había visto y estaba repleto de documentos que muy pocos ojos habían leído. Me comunicó que aceptaba el trato, pero que esté dispuesto a entender que podía ser solo un viaje de ida. Ahí entonces comprendí que debíamos tomar este viaje de forma profesional. La aventura estaba por comenzar.